Vamos a Irak. La crisis ha dejado más de 12.000 civiles muertos, según una organización que protege a las minorías étnicas. En tanto, Estados Unidos ha reconocido que el Estado Islámico ha avanzado notablemente en Irak. Más de 200.000 personas han muerto en la guerra civil en Siria, según el adelanto de un informe que publicará próximamente la Organización de Naciones Unidas respecto al conflicto. De acuerdo con el nuevo alto comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, además de estas cifras, la misión de Naciones Unidas en Irak trabaja para recoger información sobre el número de muertos en ese país. Quien tiene una cantidad aproximada de víctimas en los últimos 9 meses es el Minority Rights Group International, una organización con sede en Londres que rastrea a las minorías vulnerables en todo el mundo. Según esta organización, de enero a septiembre, más de 12.000 civiles han muerto, siendo los objetivos principales las minorías caldeo-asirias, armenio-cristianos, turcomanos, yazidíes, cacáis, chabaquíes, sabeos, mandeos, bajaí, kurdos failis, iraquíes negros, entre otros. Todos ellos han sido víctimas de ejecuciones masivas, conversiones forzadas, secuestros, torturas, violaciones sexuales, así como la destrucción de sus bienes. Pero pese a la gran coalición internacional contra el Estado Islámico, esta organización terrorista continúa realizando importantes avances en Irak, según informó el enviado del gobierno norteamericano para este asunto. Además señaló que podría tomar tiempo crear una fuerza local que derrote al grupo extremista en Irak y Siria. En este último, las fuerzas de Bashar al-Assad continúan bombardeando otras partes del país, como se ve en este video, que muestra las secuelas de los ataques aéreos en Sakba, Kafar Batna y otras zonas de Ghouta Oriental en los suburbios de Damasco. En tanto, explosiones en Bagdad y Tuzhurmato dejaron al menos 36 muertos y 97 heridos, según informaron la policía y fuentes médicas. Estos ataques se ejecutaron en diversos barrios chiitas de la capital, a medida que crecen los rumores y la preocupación de que el Estado Islámico está muy cerca de la principal ciudad del país. En medio de tantas malas noticias, el primer ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, informó en su cuenta de Twitter sobre el rescate de Erion Sena, un niño de 8 años que estuvo más de 5 meses en Siria, debido a que su padre, un yihadista, viajó hasta ese país para combatir del lado del Estado Islámico. El virus del ébola y el terrorismo del Estado Islámico son plagas gemelas que fueron subestimadas durante mucho tiempo, según ha dicho el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, en su primera conferencia de prensa después de asumir el cargo en reemplazo de Navi Pillay. El funcionario señaló que estas amenazas fueron fomentadas por el silencio y el olvido del mundo que no supo leer su potencial. En esta línea, al-Hussein ha dicho que el yihadismo representa un movimiento diabólico y potencialmente genocida, producto del matrimonio perverso y letal del nihilismo con la era digital. Señaló que tanto el ébola como el terrorismo costarán miles de millones de vidas para superar. Bueno, sí estábamos comentando hace un momento que el ejército de Estados Unidos iba a luchar contra el ébola, tiene otro flanco abierto también, ¿no?, frente a este que es el ISIS y el reconocimiento que ha avanzado, ha hecho avances considerables en Irak. Claro, y ha avanzado en gran parte por la debilidad del ejército iraquí. Del ejército, digamos que es un país, Irak es un país que está desestructurado totalmente, ¿no? Y claro, y eso facilita el accionar de ISIS, ¿no? Que tiene mucho dinero y parte también de las armas del mismo ejército iraquí. Claro, que fueron tomadas, así es, que eran armas que habían sido además entregadas por Estados Unidos al ejército iraquí, ¿no? Y que al desbandarse dejaron las armas en donde estaban y ahí aprovecharon el ejército islámico. Lo que parece interesante es que leí que los kurdos están dando información de inteligencia desde Kobani a las fuerzas de la coalición para que hagan los ataques aéreos. Pero que uno de estos ataques murieron kurdos también, que bueno, eso es error, claro, ¿no? Lo que pasa es que esto es una ciudad, ¿no? Es cierto que la ciudad de Kobani, digamos, en gran parte ha sido evacuada por la población civil, pero quedan más o menos 10.000, 12.000 habitantes, ¿no? Pero claro, es en medio de una ciudad y lamentablemente mueren, pues también hay, como se dice, efectos, daños colaterales, como le llaman, ¿no? Pero de todas maneras sí representan para los luchadores kurdos sirios, representan un cierto alivio, porque sí, de alguna manera les permite a ellos, incluso han podido retomar algunas posiciones, ¿no?, que habían algunas colinas por ahí que habían podido, o dentro de la ciudad,
que habían sido tomadas por el Estado Islámico, ¿no? Y probablemente esta información que dan de inteligencia también sea reforzada por la cooperación que hay también de asesores, ¿no? Bueno, y además los kurdos al comienzo se quejaban de eso, de que empezaron los ataques los norteamericanos sin coordinar con ellos, ¿no? Y ahora sí se está dando esa coordinación y entonces ellos desde tierra avisan, les dan las coordenadas a los aviones para que hagan sus ataques de manera mucho más efectiva. Aunque ¿no? oficialmente lo nieguen. No, bueno, lo han dicho abiertamente. Los kurdos sirios lo han dicho abiertamente. Sí, los kurdos sirios, sí, ¿no? pero no la coalición. Vamos con la cumbre Asia-Unión Europea en Milán. Tiene como temas centrales la crisis en Ucrania, el ébola y la crisis en Oriente Medio. Milán es el punto de encuentro de los máximos líderes de 50 países de Europa y Asia que participan en la 10ª edición de la cumbre ASEM, que inicialmente planeaba tratar temas de cooperación económica e intercambios comerciales, aunque el contexto ha obligado a poner en agenda otros asuntos importantes como el ébola, la lucha contra el terrorismo y el Estado Islámico, así como la crisis en Ucrania. Precisamente este jueves, el presidente ucraniano Petro Poroshenko y la canciller alemana Angela Merkel participaron de una reunión a puerta cerrada en un hotel milanés. Se espera que este viernes Poroshenko se reúna con su homólogo ruso Vladimir Putin, acompañados por Merkel y el jefe de Estado francés François Hollande. Un encuentro que ha generado mucha expectativa en la comunidad internacional. Desde Belgrado, Serbia, Putin ha insistido en que Rusia no quiere provocar una crisis energética durante el invierno. No obstante, amenazó que podría reducir el suministro de gas natural a Europa si es que Ucrania desvía el flujo para su consumo interno, usando sus gasoductos. Pese a ello, afirmó estar esperanzado en no tener que tomar esa medida extrema. Pero quienes están dispuestas a romper con la tranquilidad de la visita de Putin a Italia son las activistas de Femen, que salieron semidesnudas y bañadas en sangre a gritar consignas contra el jefe del Kremlin. Este jueves las bolsas europeas sufrieron duras caídas debido a la crisis del ébola, el débil y pobre crecimiento europeo y la desaceleración de las economías de Estados Unidos y China. Y es que mientras caía el petróleo en Nueva York, los inversionistas en Europa estaban nerviosos, y eso se reflejaba en los movimientos bursátiles. Una situación que, según el presidente de Francia, se debe a la incertidumbre internacional sobre lo que sucede en Ucrania, Siria e Irak, y África Occidental con el virus del ébola. En Hong Kong, las autoridades suspendieron a 7 oficiales que habían participado en la golpiza contra un manifestante, mientras que hace unos instantes llegaron imágenes de la represión de la policía contra los jóvenes manifestantes en las calles de Hong Kong. Veamos la nota. El gobernador de la región administrativa especial de Hong Kong intenta atenuar las tensiones contra los manifestantes que exigen flexibilidad en la reforma electoral para elegir a sus propios gobernantes en el 2017 y que en las últimas semanas han sido protagonistas de una serie de protestas enfrentándose a la policía. Por esta razón, Leung Chun-ying ha planteado la posibilidad de retomar el diálogo con la Federación de Estudiantes para la próxima semana, aunque el gobernador de la excolonia británica aclaró de plano que la región administrativa no puede hacer nada contra la ley fundamental, pero aún así afirmó que es válido que exista un diálogo constructivo para tener una línea clara de las cosas posibles e imposibles de la reforma electoral. Sin embargo, el secretario de la Federación de Estudiantes de Hong Kong, Alex Chow, ha calificado la propuesta de Leung Chun de arrogante e irracional y ha remarcado que el reinicio de un diálogo es posible siempre que sus demandas sean aceptadas. Mientras tanto, el jefe de la policía de Hong Kong, Kong Man-kyun, ha informado sobre la suspensión de 7 agentes que estuvieron involucrados en la golpiza contra el trabajador social Ken Sang, miembro del pro-democrático Partido Cívico y líder de esta agrupación, agresión que desató la ira de los manifestantes. A través del diario The Standard, en su edición electrónica, Kong indicó que tanto el Ministerio de Seguridad y su institución están preocupados por el incidente y que por tanto aplicarán todo el peso de la ley a quienes se involucren en abusos de poder y atenten contra la integridad de los activistas.